Hola, bueno, ¿qué tal? Hoy doy comienzo a la serie de análisis de Attack on Titan. Antes me gustaría mencionar que este análisis va a ser llevado a cabo casi que de manera conjunta con una persona más. Pienso compartir bastantes de mis reflexiones con mi amigo Nicolón y escuchar sus devoluciones y, bueno, pensamientos de ellas, lo que va a hacer que mi entendimiento y opinión de Attack on Titan sea más amplio, y después sumarlas en la última sección del video. Esto lo voy a hacer a expensas del carácter individual que tendría el, entre comillas, análisis. Pienso hacer esto de esta manera porque estamos hablando de Attack on Titan, la serie favorita de él. Una cosa más a aclarar es que voy a dar lo mejor de mí para que todas las teorizaciones incluidas en el video sean las que pude llegar a imaginar en base a lo entendido a partir del episodio que esté viendo, descartando así todos los pensamientos a los que pude tener acceso gracias a que yo en realidad vi la serie tiempo atrás. Esto para no llenar de spoilers mis videos y que esos videos de análisis a tal episodio sean análisis a ese episodio y no unos en los que el 50% del tiempo me la paso hablando del final. Cosa que, bueno, la enorme cantidad de lo que se conoce como foreshadowing de esta serie permite. Claro, todo este asunto va a complicar muchísimo eso que tanto me gusta hacer a mí al hacer estos análisis, lo que sería elaborar hipótesis detalladas y ver con el paso del tiempo si se confirman. Probablemente aún así las haga y, bueno, deliberadamente me haga el que en realidad no sé si tal o cual futuro es confirmado o desmentido, así que lastimosamente es posible que nunca estén seguros al 100% de si ya sé o no si tal o cual pensamiento que narro va a suceder o no. Aunque bueno, no lo sé. Veremos sobre la marcha cómo se dan las cosas. Sin nada más que aclarar, empiezo. Bueno, antes de empezar pensemos un poco el nombre del episodio. A ti, 2000 años en el futuro, la queda de Shiganshina, primera parte. Lo más importante de esto parece ser que alguien envió algo a otra persona a la cual se refiere como a ti, persona que va a recibir ese algo unos 2000 años en el futuro. A mi entender eso es lo más importante. Ahora pasamos al episodio, el cual empieza con el titán colosal asomándose por encima de la muralla. Teniendo en cuenta los textos que leí para lenguaje audiovisual, que convengamos que no quedaron ya obsoletos, es seguro decir que entonces estos planos corresponden al punto cero del episodio 1 o el presente, que conste que soy consciente de que la voz en off de Armin, bueno, más bien proviene del futuro, pero en estos casos, al menos según el texto, la prevalencia la suele tener la imagen antes que la voz. Así que esto significa que todo lo que le sigue es un flashback o, siguiendo con la terminología de los autores, una analepsis mixta, ya que retrocede del punto cero pero termina llegando a él y hasta desarrollándose un poco más allá de él. Por eso mixta. La voz en off de Armin dice que ese día la humanidad recordó el terror de ser dominada por ellos y la humillación de estar encerrada en una jaula. Eso da a entender que se habían olvidado de esas dos cosas. Después de esto nos vamos al pasado no tan lejano. Vemos a los que serían personajes sumamente relevantes en el futuro, acompañados de demás soldados de la Legión de Reconocimiento preparándose para enfrentar a un titán con la intención de hacer de ese lugar su primera base fuera de las murallas. Ellos se separan en 5 grupos. El grupo de ataque va a llevar a cabo la acción que, bueno, su nombre designa. Ataca y de eso pasamos al opening. Ya desde los primeros segundos de él vemos cadenas. Podrían, porque por qué no, simbolizar la esclavitud o, bueno, algo opuesto a la libertad. O simplemente podrían estar ahí porque son una parte esencial del mecanismo de las puertas. Eso también podría ser. Vemos el nombre del capítulo y pasamos a un plano de unas flores. Seguido de eso, una serie de imágenes pasan rápido con un filtro oscuro y unos sonidos siniestros. Una imagen a destacar es la de lo que parece ser una maceta con ornamentos dorados, lo que hace pensar que pertenece a la realeza, pero sinceramente vengo dándolo todo por entender qué es y no lo consigo. Publiqué la foto en Reddit para ver si alguien me puede dar respuesta. Hola, soy Liche del futuro. Una persona en Reddit opinó que eso es un soldado de juguete. Esto tiene bastante más sentido ahora que lo veo con esa idea en mente. Así que nada, fin de la intervención del Liche del futuro. Después hay una imagen de unos juguetes sobre una cama, arriba de la cual hay una cortina verde y roja con símbolos extraños. Uno parece ser el de una margarita y otro parece ser una letra con una especie de corona encima. Por el tipo de letra y por la especie de corona que está sobre ella, más los ornamentos del juguete de un soldado de la realeza roto de la imagen anterior, me inclino a pensar que esta casa pertenece a la realeza, y por los juguetes infantiles de los que la cama está repleta, entiendo que es la habitación de un niño chico. Además, parece ser que las margaritas suelen simbolizar la pureza, la inocencia y la simplicidad, lo que me hace pensar que esta zona es una en la que habita un niño. Después, imágenes de soldados muertos. Le sigue un plano de detalle de un ojo de alguien que evidentemente, por la expresión que este denota, murió aterrorizado, sobre el cual reposa una especie de avispa, supongo que para reforzar la idea de la agresividad y peligro que atravesaron los últimos momentos de vida de los soldados. Después hay una imagen del titán que se comería al final del episodio de la mamá de Eren, y por último un plano borroso en el que este titán levanta a la mamá, una mini prolepsis o flash forward. Después de esto, Eren se levanta y por esto mismo, cuervos que reposaban en el árbol sobre el que Eren dormía se alteran y salen volando.
Sabemos que la presencia de ellos no presagia nada bueno. Mikasa lo despierta y Eren dice haber soñado un sueño muy largo. Mikasa le pregunta que por qué está llorando, situación para la cual él no tiene respuesta. Seguido de esto vemos el plano de las mismas flores que segundos atrás, con el comienzo de las imágenes del sueño de Eren, se salpicaban de sangre. Tenemos suficiente evidencia como para asegurar que lo que vio Eren en ese sueño era el futuro, al menos parte de él. ¿Será que lo que alguien envió 2000 años en el futuro eran estas visiones y ese a ti era Eren? No me parecería raro que eso le llegara a él siendo él el personaje principal. Luego de esto, una pantalla en negro nos deja en claro que estamos en el año 845, en el distrito Shiganshina. Esto es muy importante. Si no nos equivocamos al pensar que ese algo enviado eran las visiones y que el destinatario era Eren, entonces, sacando las cuentas, llegaríamos a la conclusión de que la temporalidad desde la cual la persona envió las visiones corresponde a la del año 1155 a.C., lo que sería en algún momento del siglo XII a.C. Voy a recordar estas fechas. Seguido de esto vemos a un cura alterado afirmando que las murallas son creación de Dios y que no hay que profanarlas. La religión va a ser muy relevante en el futuro. Mikasa dice a Eren de decirle a su papá si sigue llorando sin razón. Esto porque él es médico. Él reacciona diciendo que es imposible y que jamás le podría decir eso a él. Parece que no le gusta mucho esto de que otros le vean llorar. En eso se encuentra a Hannes bastante borracho. Eren ve a él y a sus amigos alcoholizados y, confundido, pregunta si no es que tiene que trabajar. Él en resumen responde que eso están haciendo. Eren se enoja y pregunta si pueden pelear en ese estado. Hannes pregunta que con quién. Eren lo interrumpe enojado diciendo que con los titanes. El enojo que transmite su elevación de voz y elección de palabras se ve potenciado por la yuxtaposición de un plano detalle de la mano de un pescadero cortando un pescado a la mitad, más la supresión de la música tranquila que acompañaba la escena. Un amigo igual de borracho que Hannes dice un dato importante, que la destrucción de un muro a manos de un titán no sucede desde hace 100 años. Ahora podemos entender las palabras iniciales habladas por la voz en off de Armin. Fue ya hace tanto tiempo la última vez que la población se vio amenazada por los titanes, que el pueblo entero se relajó y vivió despreocupadamente. Vengo al futuro de nuevo. Estoy leyendo el manga y se me ocurrió también hacer las cuentas con respecto a cuándo fue el año exacto en el que eso sucedió, cosa posibilitada por el dato proporcionado de que estamos en el 845. Este acontecimiento entonces sucedió en el año 745. Fin de la intervención. Eren menciona que según su padre no hay que bajar la guardia, y Hannes, recordando el pasado, nos da 4 datos importantes. El primero es que el papá de Eren se llama Jagger, o se apellida así al menos. El segundo es que es un doctor, y el tercero es que una vez salvó a la ciudad entera de una epidemia. Este tercer dato, más el comentario de que todos le deben más de lo que jamás podrían pagar, es lo que me hace pensar que entonces el doctor tendría que ser popular de alguna manera, al menos en esa ciudad, y quizás igualmente su hijo, o que al menos Eren tendría que ser conocido más que por cualquier particularidad relacionada a él mismo y su persona, por ser el hijo del doctor. De todos modos, me parece que nunca se va a entender algo así, y dudo que este pensamiento sea relevante. Hannes dice que cuando reparan las paredes se los puede ver deambulando por ahí refiriéndose a los titanes, pero que ellos no pueden hacer nada al ser la pared que los separa de ellos de 50 metros de alto. Ahí está el cuarto dato interesante, la altura de las murallas. Me pregunto igual por qué habrá equipos de reparación de paredes. ¿Es que acaso se rompen seguido? Bueno, tal vez es simplemente mantenimiento lo que hacen. Eren saca la certera conclusión de que entonces ellos, los soldados, no están en condiciones de pelearles. Supongo que esto en base al hecho de que no hacen nada por erradicarlos a pesar de estar tan cerca de las paredes. Eren dice que entonces se empiezan a referir a sí mismos como tropas reparadoras de paredes en vez de tropas estacionarias. Las tropas estacionarias son básicamente tropas asignadas a un lugar en específico por un lapso de tiempo prolongado. Lo siguiente es importante, probablemente lo más importante de toda esta conversación. Hannes comparte su punto de vista de la situación, punto de vista que Eren lo enferma. Hannes responde a las quejas de Eren diciendo que mientras que no estén peleando y se estén refiriendo a ellos, a los soldados de las tropas estacionarias, como inútiles que malgastan el dinero, probablemente los impuestos, es que hay paz y que por ende la humanidad está bien. Eren piensa en voz alta con el puño apretado, básicamente haciendo una analogía difícilmente contraargumentable entre la humanidad y el ganado. Esto lo descoloca momentáneamente a Hannes, o Hannes, no sé bien cómo se dice, y no es para menos. Es una manera muy dura de ver la situación, aunque bueno, no por eso menos realista. Están encerrados en una jaula enorme y poder comer y dormir ya es pedir mucho. Lo que me pregunto yo es cuántos años tendrá Eren en este momento. Después de esto, Eren y Mikasa se van. Hannes piensa en voz alta, preguntándose si acaso quiere unirse a la infame Legión de Reconocimiento. Supongo que el punto de vista planteado por Eren es uno bastante compartido, o al menos semejante al de los soldados pertenecientes a esa legión. Mikasa le dice a Eren posteriormente que deje de considerar la idea de unírseles, siendo entonces acertada la suposición de Hannes. Suenan las campanas, se abren las puertas. Llega la legión.
Me parece genial cómo el dibujo estático del caballo y de las piernas de un soldado y el simple sonido de ambiente sin ninguna melodía o música logra transmitir tan bien la sensación de que algo va mal, o al menos no tan bien como se esperaría. Supongo que esto pasa porque en esta situación uno esperaría gritos alegres, más felicidad en el aire, y es justamente esa felicidad la que en este plano que se mueve de izquierda a derecha no hay presente. El filtro anaranjado y oscuro que tiene la imagen contrasta con la brillosidad del cielo azul y la expresión de felicidad en la cara de Eren de la imagen anterior. Creo que de alguna manera mostrar a los personajes de las caderas para abajo también aporta a este efecto de rendición o desgano que considero que transmite la situación. La mirada perdida y consternada de aquel soldado rubio que también conocemos se encuentra con la emoción que emana la cara de Eren y, avergonzado por no poder devolver la misma energía debido a los resultados de la operación, mira para otro lado. Las siguientes imágenes confirman lo que hasta ahora solo se venía sugiriendo. La cosa no fue muy bien. Es sorprendente lo que esas imágenes estáticas con ese filtro y esta vez con una sombría melodía de fondo transmiten. Para mí la utilización de ese recurso, al menos en este caso, es a propósito debido a los efectos que generan en el espectador y no el resultado de ahorrar trabajo no animando a esos personajes. Me refiero, claro, al dibujo estático. El comentario que emite una persona que dice algo así como que esto es lo que pasa por salir de las murallas denota la ya dada a entender desaprobación general por parte de los ciudadanos hacia la Legión. Seguido de eso, al capitán le pregunta a la madre de uno de los fallecidos en el combate que si la vida de su hijo al menos fue perdida a cambio de ayudar a la humanidad. Y él, no pudiendo mentir y perdiendo la calma, se desespera y se sincera con ella. Básicamente dice que, al igual que las demás veces, en esta ocasión no lograron nada. Este es el punto de quiebre del personaje. Me gustaría resaltar la utilización de líneas en la cara de la señora. Parece que ya Wheat hacía uso de ellas desde el mismísimo episodio 1 de la temporada 1. Así que no es invención total de Mappa. En todo caso es sobreexplotación de las líneas por parte de Mappa. Volviendo al tema, después de estos acontecimientos entendemos un poco mejor de dónde viene el desprecio de la población hacia las tropas en general. A sus ojos, sus impuestos solo sirven para engordar a las estacionarias y para ser desperdiciados por los muertos en combate que luchan por una causa perdida, los de la Legión. Eren pega con un palo a uno de los que tira un comentario despectivo del estilo y Mikasa lo revienta contra una pared. Denotando esa preocupación por Eren que jamás desaparecería, le pregunta si aún a pesar de esa escena quiere unirse a la Legión. Después de esto viene información interesante aportada por lo que podrían considerarse las pantallas de carga. Creo que en realidad son los recursos utilizados para dar a entender que aparece la publicidad y para después dar a entender que terminó. No hay que olvidar que generalmente estos son shows televisivos. Nos cuentan que la humanidad vive dentro de 3 murallas. La más exterior es la muralla María, la intermedia la muralla Rose y la más interna la muralla Sina. La segunda intervención nos dice que la distancia entre la muralla María, es decir, la más externa, y la intermedia, o sea Rose, es de 100 kilómetros, mientras que la distancia entre Rose, o sea la muralla intermedia, y la muralla más interna, o sea Sina, es de 130. Por último, de la muralla Sina hasta el centro del mapa hay 250 kilómetros, haciendo que desde el comienzo de la muralla María hasta el centro del lugar donde habitan los restos de la humanidad, hayan 480 kilómetros. Espero no haber hecho muy confusa toda esta transmisión de la información, porque se vienen peores descripciones. Que bueno, peores porque lo que estoy describiendo es complejo. Quiero creer que no es porque yo no soy capaz de describir de manera simple cosas. Después descubrimos algo bastante interesante, pero que creo que no va a tener mucha relevancia en el futuro. A Eren se le ponen las orejas rojas al mentir. Seguido de eso nos enteramos mientras almuerzan que el papá de Eren se va al interior al trabajar. Y en medio de esa conversación Mikasa expone a Eren revelando que se quiere unir a la Legión. La madre reacciona mal, pero el padre le pregunta por qué. Acá se explicitan las intenciones de Eren. Quiere salir porque quiere saber cómo es allá afuera, porque no quiere pasar su vida dentro de las paredes sin saber nada, y porque si nadie lleva a cabo el trabajo que empezaron, todas las muertes hasta ahora serán en vano. Este último motivo, discutiblemente el menos egoísta y menos infantil, es el que provoca una reacción interna en el doctor. Cuando él se levanta, el efecto de sonido de que se mueve la silla por un segundo está como saturado. Es gracioso escuchar, recomiendo que vayan a ese momento del episodio y lo escuchen. No me di cuenta de notar el momento en el que pasa esto, el minuto, pero me voy a tomar el tiempo de buscarlo y de especificarlo en este mismo momento, en el momento de la edición. El padre antes dice le explica a su esposa, que se llama Carla, que la curiosidad humana no puede ser frenada por sermones y le promete a Eren mostrarle el sótano que hasta el presente mantuvo en secreto. Qué importante que va a ser eso en el futuro. Hola, acá Lichi del futuro otra vez. Estoy leyendo el manga y ver esta situación de nuevo me hizo pensar en algo más. No menciono esto en la sección de diferencias con el manga que se viene más adelante porque en realidad no es por una diferencia que me surgió este pensamiento. La cosa es esta.
Si en Jagger el motivo que lo convence, o que al menos en mis propias palabras provoca una reacción interna en él, es el de que si nadie continúa el trabajo las muertes serán en vano, cuando Carla lo alcanza para decirle que lo convenza de que no lo haga, lo que le responde hace referencia a los dos motivos anteriores que revela Eren, no al último, el que causó algo en él. Él dice que la curiosidad humana no puede ser frenada por sermones. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la curiosidad con el deseo de Eren de que las vidas perdidas por la causa de la Legión no sean desperdiciadas? Eso me lleva a pensar que eso que dijo es una excusa. Una excusa para no revelar que el motivo por el cual no le rebate esa idea a su hijo y por el cual decide que le va a mostrar el sótano secreto al volver a casa es por el tercero, pensamiento con el que está de acuerdo. Eso es todo. Carla le dice a Eren que le prohíbe unirse a la Legión y que es un estúpido. Él dice que más estúpido es conformarse con ser ganado y sale corriendo. Carla agarra a Mikasa y le explica que tiene que cuidar de Eren. Menciono esto porque ya desde muy temprano se da a entender esto de que la responsabilidad de proteger a Eren la tiene Mikasa. Seguido de esto pasamos a ver a Armin. Lo están llamando hereje y golpeando. El principal golpeador le dice que se la devuelva, refiriéndose a las piñas, ¿no? Pero él dice que no porque eso significaría rebajarse su nivel, y que si lo están golpeando es porque no quieren aceptar que él ganó al decir la verdad. Supongo que será obvio, pero me parece importante esta cuestión de que es en el momento de la presentación de los personajes que se exponen sus cualidades más representativas de él y su personalidad. De Eren podemos darnos cuenta de que es una persona decidida, un tanto terca y tenaz desde el momento en que le dice a Mikasa que no le diga a nadie que lloró, que confesarle a su padre eso es imposible, y desde cuando siguió de esto tiene esa conversación con Hannes que concluye con su salvaje y pesimista punto de vista de que los humanos son ganado. De Mikasa podemos ver ese rol protector desde el momento en que se preocupa por Eren, diciéndole que si le pasa seguido esto de llorar podría ser examinado por su papá. También nos podemos dar una idea de su mayor fuerza en relación a la de Eren si vemos cómo la cantidad de maderas con la que carga Mikasa es básicamente el doble de la que carga Eren. Por último, la manera de accionar de Armin deja sumamente en claro que su fuerte es la inteligencia antes que nada. También podríamos decir que otro aspecto acerca de él que comparte al espectador su presentación es el de que él es una persona que tiene principios y valores y que está dispuesto a respetarlos incluso si eso significa no devolver las agresiones físicas de los acosadores. Eso me quedó bastante largo. Pero yo creo que esto es una especie de trampa, una especie de excusa que dice Armin para no revelar la realidad, la cual sería que en realidad él no es lo suficientemente fuerte como para devolverlos. Yo creo que esto lo apena al punto de llegar a ser una inseguridad con la que él carga, y esto por ese plano en el que Eren le da la mano a Armin para levantarse y él, al mirarla y luego tornarse su expresión facial a una de frustración, responde cortantemente que él puede solo. Estas características de los personajes se ven reforzadas a lo largo del episodio cuando, por ejemplo, vemos a Eren salir corriendo de su mamá diciendo que los estúpidos son los que se conforman con ser ganado, cuando a Mikasa le es encargada por Carla la tarea de cuidar de Eren, cuando los acosadores salen corriendo únicamente después de ver que Mikasa iba a atacarlos, no Eren, o cuando escuchamos los comentarios de Armin al hablar con Eren sentados al lado del río explicando por qué el pueblo juzga a quienes quieren salir al exterior. Bueno, seguimos. Me gustaría mencionar esto de que cuando Eren va al ataque a defender a Armin, el efecto de velocidad no está llevado a cabo únicamente por esas líneas de aire que nacen de la cabeza de Eren y van para el exterior, sino que también por el leve desenfoque del fondo y, sorprendentemente para mí, por cómo este se traslada de derecha a izquierda. Lo que estamos viendo, si prestamos atención, es una especie de error espacial a propósito. Al Eren estar corriendo por el medio de la calle, el fondo tendría que ser uno en el que se vieran casas tanto a la izquierda de la pantalla como a la derecha. Estas casas, respetando el punto de fuga, serían más grandes hacia los exteriores y más chicas hacia el interior, convergiendo las casas en un mismo punto que estaría en el centro y por ende tapado por la cabeza de Eren. En cambio, los de Witt decidieron poner de fondo a las casas de una cuadra que se va arrastrando desde la derecha a la izquierda, perspectiva que, bueno, sería correcta si el personaje estuviese siendo encuadrado corriendo de perfil, más no de frente. Supongo que haciendo las cosas de esta manera se logra plasmar mejor la sensación de velocidad. El movimiento del fondo sería un poco menos veloz si las casas se fueran achicando, respetando el punto de fuga. En cambio, si se encuadra mediante un plano corto una vereda con casas y se corre en paralelo a ellas, la sensación de movimiento tal vez es mayor. Espero haberme dado a entender con las palabras. Voy a dejar el minuto en el que sucede esto para que ustedes lo puedan chequear por su cuenta. Perdón que haga esto y no ponga una imagen o, bueno, clip del capítulo en este mismo momento. Lo que pasa es que eso implicaría descargar primero el episodio, que ya sería un tema, y después, para alguien como yo que no está acostumbrado a editar, ralentizaría bastante el proceso y ya esto lleva demasiado tiempo, así que perdonen, pero voy a prescindir de eso. Y con eso me refiero a incluir un clip de esa parte a la que me refiero. En fin, dejando de lado eso, seguimos.
Es el atardecer y una charla entre Eren y Armin termina de aclarar las cosas. La razón por la que lo golpearon es porque él dijo que creía que en algún momento la humanidad tenía que aventurarse fuera de las murallas, y que por eso lo llamaron hereje. La religión entonces tiene que llevarse bastante mal con la Legión de Reconocimiento. Además, explica Armin, la gente tiene miedo de que al salir tanta gente, los titanes terminen entrando. Si a esto se le suman los hechos de que prácticamente no hacer nada viene garantizando la paz desde hace 100 años, de que la iglesia está en contra de la idea de salir de las murallas, y de que el gobierno declaró tabú mostrar interés en el mundo exterior, entonces, bueno, se crea el caldo de cultivo perfecto para que la opinión hegemónica o más aceptada sea la que va en contra de la idea de conocer el mundo más allá de las murallas o de defenderse activamente de los titanes. Eren responde que se están arriesgando sus vidas, por lo que el problema es de ellos, no del resto de la población. Opinión que no tiene en cuenta el problema de que si es que tiene algo de sentido el miedo por parte de la población de que de tanto salir terminen entrando los titanes, las vidas arriesgadas son también las de las demás personas. La conclusión al tema la da Armin, explicando que no comprende a los que piensan que están seguros detrás de las murallas por el hecho de que no fueron destruidas desde hace 100 años, puesto que eso no tiene por qué significar que hoy mismo no sean destruidas. Y luego de eso comienza la tragedia. El viento de repente para y un silencio muy ruidoso domina la escena. Por encima de la pared de 50 metros de alto, dato ya dicho pero recordado por Armin, se asoma la cabeza del titán más alto jamás visto y, de una patada, agujerea la pared María. Muchísimas muertes son causadas por los escombros que de la pared vuelan, y muchas más son las que se vienen a causa de la infiltración de los titanes. Eren y Mikasa se acercan al peligro ya que en esa dirección está su casa. Armin trata de detenerlos, pero no puede. Me parece que esta es otra situación en la que la inseguridad de Armin puede ser vista. Él estira su brazo y ve él mismo cómo su extremidad no para de temblar. Creo que él es consciente de que es alguien que difícilmente se puede hacer llamar valiente, y eso le pesa. Aunque puedo estar equivocado. Una enorme roca que salió volando por la patada del titán destruyó la casa de Eren y, con ella, las piernas de Carla. Eren y Mikasa tratan de ayudarla usando toda su fuerza para intentar levantar los restos de lo que minutos antes era su casa. Carla les dice que se vayan porque, de todos modos, con sus piernas rotas, no podría correr. Eren insiste diciendo que la va a cargar. Ella se desespera y entre lágrimas se queja de que nunca la escucha. Esto me resulta particularmente triste. En eso aparece Hannes. Todo apunta a que los va a salvar a todos. Motivado por la idea de hacerle bien a la familia que hizo tanto por él y el pueblo, corre hacia el titán al ataque, pero se frena en seco. Se da cuenta de lo que, bueno, en realidad ya había admitido. Él no puede pelear. Agarra a los chicos y sale corriendo. Carla grita que tienen que sobrevivir, pero un recuerdo de ellos en familia la asalta, haciendo que su decisión y carácter con respecto a que ellos la dejen atrás con tal de ellos sobrevivir se desvanezca. Y entre lágrimas confiesa que no quería que ellos se vayan. Esto es particularmente demoledor. Su muerte hubiera sido mucho menos dura de contemplar si hasta el último segundo había decisión y seguridad en su mirada, si hasta el último segundo controlaba el miedo, eclipsado por el bienestar de saber que sus hijos iban a sobrevivir. Pero no fue así. Como es lo lógico, el miedo se apoderó de ella. La Carla que el titán se llevó a la boca y que Eren vio morir fue una sumida en la desesperación, muy probablemente arrepentida de muchísimas cosas. El titán la muerde y huele la sangre. La música que acompañó todo este momento estuvo genial. El episodio termina con Armin repitiendo lo que en un principio dijo. Ese día la humanidad recordó el terror de ser dominada por ellos, la humillación de estar encerrados en la jaula. Qué final. Qué primer episodio más bueno. Perdonen por la falta de emoción en mis palabras. Esto cuando lo estaba escribiendo, a ver, había su cierta pasión, ¿no? Pero bueno. Eso es todo en cuanto al anime. Pasamos a las diferencias con el manga. El episodio 1 del anime adapta 2 capítulos del manga. La primera diferencia enorme, a mi entender, es que las imágenes de ese sueño de Eren en el manga en realidad consisten en un dibujo de Mikasa diciendo hasta luego Eren en el manga. ¿Lo dije bien? Ah, no, perdón. La primera diferencia, enorme a mi entender, es que las imágenes de ese sueño de Eren en el manga en realidad consisten en un dibujo de Mikasa diciendo hasta luego Eren. En la siguiente página se muestra cómo en el sueño estaba con el pelo más corto, y esa fue la primera diferencia. La segunda es que las imágenes del pescador cortando el pescado inmediatamente después de Eren elevar el tono de voz a Hannes fueron agregadas por Wit. El encuentro de Eren con Hannes y sus compañeros de trabajo transcurre un poco distinto. Lo más importante es que los compañeros de Hannes interpelan con sus palabras directamente a la Legión de Reconocimiento. Me golpeé la mano ahí. Eso dolió. Puta madre. La siguiente diferencia es que en el manga nos damos cuenta de la magnitud de la masacre que fue la operación fallida por parte de la Legión de Reconocimiento, no solo por las ilustraciones y la atmósfera creada por Wit, cosa que el manga en realidad no hace nada mal a partir de sus dibujos nomás, sino también por la información.
Resulta que a esa expedición habían asistido más de 100 soldados, de los cuales volvieron menos de 20. Lo otro interesante es que el hijo de la señora no se llama Moses, como en el anime, sino que Brown. Me pregunto si esto el anime lo habrá cambiado para no crear confusión con, bueno, cierto personaje futuro. Considero que en el manga se deja un poco más en claro cuál es el objetivo de ese momento de la Legión. A partir de esas palabras, más lo mostrado al principio del capítulo, lo que entiendo que buscan es matar a un titán y llevárselo para examinarlo y descubrir qué son en realidad. No sé si es que en el anime, al estar los diálogos, bueno, cambiados más o menos, esa interpretación que acabo de tener no se permite o es difícil de llegar a ella. O si es simplemente que yo al, bueno, leer una vez más, pero con otras palabras, lo mismo, pude pensar en otra posibilidad. Pero bueno, el punto es que leyendo el manga llegué a esa conclusión, viendo el anime no. En el manga no se entiende bien con qué le pega Eren al ciudadano. Podría haber sido una rama como en el anime, pero creo que también podría haber sido una piña y bueno, eso sería un poco gracioso. Esto es rarísimo, pero siento que Carla es menos feliz y bastante más fría en el manga que en el anime. En su cara no hay ninguna sonrisa ante la situación de que llegaron sus hijos, y ni siquiera los saluda al llegar, de eso se encarga el padre. Directamente les hace saber que llegaron tarde. Además, me pareció, si no me estoy acordando mal, que el dibujo de Carla contenía unas liñitas abajo de sus ojos que simularían unas especies de ojeras bastante poco pronunciadas de todos modos, pero bueno, que ahí están. Eso en el anime me parece que no se hace. O bueno, si sí se hace, el ánimo que transmitía por las escenas en las que aparecía daba a entender que dentro de todo se encontraba más feliz. Otra diferencia notable es que el dato de que a Eren se les ponen rojas las orejas al mentir es algo inventado en el anime. La situación que lleva a la mamá a decir eso no existe en el manga y tampoco el dato en sí. Lo noto un poco más reflexivo a Armin. Él considera la opción de que haya algo más allá de la razón que él plantea, lo cual no sabe. En el manga es como si Armin insinuara que a él tampoco le gustaría de que Eren se suma a la Legión, lo que me da a entender que entonces, bueno, él tampoco está dispuesto a hacerlo, posibilidad que estaría bastante en sintonía con esta idea de que él, por su inseguridad, no le va mucho todo lo que implica peligro. En el manga se ve desde un primer momento la extraña anatomía de los pies de los titanes colosales. Este diseño me encanta. Y bueno, eso fue todo respecto del primer capítulo, paso al segundo. Bueno, la cosa empieza extremadamente distinta. Alguien narra cómo hace 107 años toda la humanidad, salvo ellos, fue devorada por los titanes. Sea quien esté hablando, si la catástrofe a la que hace referencia es la misma de la cual hablaba Hannes, entonces eso significa que estamos 7 años en el futuro, pasando del 845 al 852. Pero lo siguiente me confunde. La burbuja de diálogo dice que eso fue así hasta hace 5 años, refiriéndose a la paz. Si la tragedia a la que se hace referencia al hablar de 107 años en el pasado es la misma de la que hablaban el compañero de Hannes y Armin, dado que la caída de Shiganshina fue cuando eso había sucedido hace 100 años, esa tragedia de la que ellos están hablando, entonces el texto no tendría que decir hasta hace 5 años, sino que hasta hace 7 años. Voy a seguir leyendo. Tal vez aclarar mis dudas haciendo eso. Por cierto, en esta página se repitió el dibujo superior y el inferior me hace acordar a cierto castillo abandonado que aparecería, ¿no?, en futuros episodios. La siguiente página confirma lo que venimos pensando. Alguien dice a sus soldados que está seguro de que muchos estuvieron allí. Y el dibujo que hay abajo de eso es el de Eren mirando al titán colosal. Las líneas que separan el dibujo superior del inferior dan a entender que estamos yendo del nuevo presente al pasado. Eso significa que entonces estamos 5 años después del 845, no 7, ubicándonos temporalmente en el año 850. Lo que queda por resolver es entonces si la tragedia anterior a la última, y con última me refiero a la caída de Shiganshina, la que sucedió en 845, sucedió en el año 745, 100 años antes de la nueva tragedia del 845, o en el año 743, 107 años atrás contando desde 850, 102 años atrás contando desde 845. Por si la explicación verbal fue demasiado confusa, que creo que sí, porque yo mismo me perdí ahora verbalizando lo que yo mismo escribí, me hice un paint en el que me explicaba de manera visual para que se entienda mejor, así que espero que eso sirva. Voy a pausar el video, ya vuelvo. El problema es este. Nosotros en el capítulo 1 de Attack on Titan anime, así que lo voy a decir episodio, no capítulo 1, estamos en el año 845. En el capítulo 2 del manga, lo que pasa es que por un momento nos vamos, por unos cuantos momentos nos vamos al 850, 5 años más adelante, ¿ok? El 850 parece ser el nuevo presente. El problema es que acá hablan de que hace 107 años la humanidad fue devorada, ¿no? Y 107 años para atrás
nos remite al año 743. Bien, el problema es que todo indica que cuando hablan de este devoramiento de la raza humana por parte de los titanes, parecen estarse refiriendo a la misma tragedia de la que Hannes y Armin hablan en el año 845. Y en este momento ellos dicen que esa tragedia sucedió hace 100 años, remitiéndonos al año entonces 745, que no sé por qué tiene un 4 al revés. Acá hay un problema porque si los del 850 estuviesen respetando la fecha, bueno, de la cual hablaban las personas en el 845, entonces dirían 105 años atrás, remitiendo al año 745 y no 107 años atrás, que remite al año 743. Y bueno, viceversa, ¿no? La gente de 845 tendría que referirse a la tragedia hace 102 años, remitiéndose al año 743 y no al 745. Pero eso, entonces está esa cuestión medio confusa que, bueno, quizás voy a tener respuesta a medida avance con el manga o con el anime, no hay que ver, pero que nada, me molesta un poco, o sea, tal vez tenga explicación, tal vez simplemente lo importante es que la tragedia pasó en este periodo, ¿no? Entre el año 743 y el 745. Entre acá hubo, bueno, cosas, eso. Bien. Pero nada, esa es la cuestión. Veremos qué información nos dan los futuros episodios y capítulos. Volvemos al video. Me salió con bastante frente. En este flashback, teniendo en cuenta como el nuevo presente al año 850, se nos aporta otro dato interesante. Hasta ese entonces se desconocía la existencia de titanes más altos de 15 metros de altura. ¿Lo sienten? ¿No es una diferencia? Es solo que desapareció la cabeza del titán colosal. Lo siguiente sí es una diferencia. En el manga, el titán va desapareciendo. Esto no se muestra en el anime. Digo va desapareciendo porque a mi entender el proceso de desvanecido comienza desde el primer panel grande a la derecha, donde el titán expulsa muchísimo vapor, y los otros dos están ahí para dar a entender que la desaparición no fue instantánea. Si mis habilidades para ubicarme geográficamente no me fallan, entonces es seguro decir que en el manga la casa está del lado opuesto a la del anime. No sé si es así, pero me parece que en el manga Carla se sorprende al ver miedo en la expresión facial de Mikasa, como si esto no fuese lo más común viniendo de ella. O tal vez los planos se dibujaron de esta manera para dar a entender que tanto Mikasa como Carla estaban mirando a los titanes. En el manga, desde un principio se lo ve a Hannes menos seguro. No inspira tranquilidad diciendo con una sonrisa en la cara que no lo subestimen. Sumado a esto tiene toda una especie de reflexión interna antes de directamente ver de cerca al titán y aterrorizarse. En el manga es relativamente más gráfica la muerte de Carla porque se escuchan entre comillas los huesos de ella partirse, mientras que esto en el anime no pasa, siendo el sonido tapado por la música de fondo y toda la escena mostrada más o menos en negro. A pesar de esto, sin lugar a dudas considero que la escena transmite más en el anime que en el manga. Y bueno, hasta acá. El capítulo 2 sigue, pero es hasta este momento que se adaptó en el anime. Nos quedamos en la página 25 de 44 páginas totales que tiene este segundo episodio. Hasta acá la comparación, pero no hasta acá el video, porque ahora pasamos a la última sección de él. En esta parte lo que hago es comentar los aportes que mi ya mencionado amigo Nicolón comparte, motivados por unas cuantas de mis reflexiones vistas en este video que yo le compartí. En relación a todos mis comentarios acerca de las imágenes que se muestran en el anime que corresponden al sueño de Eren, Nicolón, que vamos a empezar a llamarlo Nico, y no de esa forma que resulta ser un apodo que yo le impuse a él y con el que creo que no está muy a gusto, explica que estas son un añadido del anime y que por esto mismo él las tiene menos en cuenta. Nosotros, y con nosotros me refiero a yo y ustedes, espectador que no sea Nicolón, comprobamos esto al comparar los capítulos del manga con el episodio del anime. Además, opina que si bien lo cierto es que Eren de alguna manera conoció parte del futuro en ese momento, no se sabe cómo. A él le gusta pensar que, o al menos plantea la posibilidad de que, haya sido algo más abstracto que simples imágenes, frases, etc. Lo único que tengo para sumar a todo esto es que a mí sí me gusta pensar que lo que él vio en ese momento fueron imágenes. Esto porque él, en ambos medios, dice haber soñado algo muy largo, dando a entender que, incluso si en el tiempo real el sueño duró más bien poco, en su cabeza las cosas duraron mucho más. Situación posible, realísticamente hablando, dado la manera de ser de los sueños. El siguiente aporte es uno que me sorprendió bastante, pero que a causa de la decisión tomada por mí de intentar limitar lo más posible el contenido de este video del episodio 1, tendrá que ser omitido.
Dejémoslo en que, por hechos futuros, no va a ser lo más sabio confiar en las fechas y años que nos son proporcionados en este momento, y que su finalidad, más que ninguna otra, es la de convencer al espectador de que se está en una época medieval. De todos modos, por conclusiones adicionales en relación a este punto a las que llegamos hablando, al menos a mí no me parece inútil del todo seguir haciendo cuentas como las que vengo creo que parece como si dije haciendo. La siguiente devolución en relación a la conversación entre Hannes borracho y Eren y Mikasa me parece genial. Él cuenta como un detalle que siempre le gustó de esa conversación es que se demuestra que Hannes no es simplemente un estúpido o un vago. Él es consciente de su inutilidad, pero eso lejos de hacerlo infeliz lo ve como algo positivo porque, como él dice, si los necesitasen significaría que la humanidad estaría en problemas, siendo entonces su inutilidad la garantía de que las cosas están bien, pudiendo vivir entonces tranquilo. Es como si de repente me cayese bastante mejor. No había terminado de procesar esta cuestión de que él sabe y acepta que es un vago que no hace nada, pero que esta cuestión, más que entristecerlo, lo hace estar tranquilo. A mi comentario acerca de que de Eren podemos darnos cuenta de que es una persona decidida, un tanto terca y tenaz desde el momento en que le dice a Mikasa que no le diga a nadie que lloró, él suma que también a partir de este momento podemos deducir que él es una persona vulnerable y algo insegura. Añado esto porque, como él mismo lo dijo, va a ser bastante relevante en el futuro. En relación a Armin dice unas cuantas cosas que, de decirlas, estaría remitiéndome a hechos que suceden en la temporada 3 y 4. Lo más importante de esto es que él confiesa que le gusta más la idea de creer que, si bien definitivamente esa inseguridad sí que está presente en él, tampoco es lo que lo hace poseer esa naturaleza en sus propias palabras, y me refiero a las de mi amigo, diplomática y altruista, poseyendo estas características porque simplemente es una buena persona y no por una posible realidad más oscura en la que él es de esa manera porque así lo obligaron a hacer sus inseguridades. Posibilidad que yo insinué al redactar de la manera que redacté esa parte del guión. Decir que, aunque Nicolón plantea esto como una creencia suya y no como un hecho verificable, a partir de sus ejemplos que no puedo mencionar creo que es ampliamente más defendible su idea, la que deja entre comillas mejor parado a Armin, que la que había planteado yo en mi texto. La última observación de su parte es la siguiente. Casi no la incluía, pero es por la manera en que puso en palabras cierta idea que se me ocurrió cierta posibilidad. Primero justificaron explicando que la idea egoísta de que ellos arriesgan la vida, así que es su problema, es entendible en la medida en que él es un niño. En relación a esto diría que tampoco sé qué tan necesario sea justificarlo teniendo en cuenta que es justamente su egoísmo el que lleva a Eren a tomar unas cuantas decisiones futuras. Hay muchas más cosas a tener en cuenta que, bueno, lo llevan a tomar esas decisiones que no puedo especificar, pero bueno, el punto es que una cosa no quita la otra. Lo siguiente que dice es lo siguiente. Dios mío. Lo siguiente que dice es esto. En este caso no lo voy a parafrasear como vengo haciendo, sino que directamente citar. En relación a la charla que tienen Eren y Armin al atardecer, dice esto. Pero que es razonable que al pueblo no le guste ver que sus soldados y recursos son desperdiciados en lo que parecen ser expediciones sin sentido. Sin embargo, la realidad es que con ese miedo jamás lograrían progresar y al final este discurso de no salir solo sirve para controlar a la población y disuadirlos de sentir curiosidad. Eso es todo lo que dice. O bueno, la parte importante de todo lo que dice. Ok, son sus últimas palabras las que dicen que al final este discurso de no salir solo sirve para controlar a la población y disuadirlos de sentir curiosidad, las que me hacen ruido. Como vimos ya en el manga, Armin, al explicar que la razón por la que la realeza declaró tabú mostrar interés en el exterior era que la población temía que de tanto salir y entrar se infiltrasen titanes, se pregunta, interesantemente, si esa era la única razón, y si justamente algo así fue lo que se le pasó por la cabeza, y si llegó a considerar la posibilidad de que ese discurso solo sirviese para controlar a la población y disuadirlos de sentir curiosidad, para que así no se enterasen de algo más. Si esta posibilidad no puede ser desmentida, creo que sería muy interesante pensar que la mente de un Armin tan pequeño, bueno, haya llegado a considerar algo así. Eso es todo, fin del video. Imagino que habrá quedado súper largo. Pero bueno, tenía que serlo. Cualquier comentario que me quieran hacer, están, no sé cómo decirlo, completamente invitados a hacérmelos, supongo, hacérmelo, o hacérmelos. Así que eso. Buenas noches. O días.